Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you? The world, Chico. And everything in it. Como vimos, Tony Montana fue un exiliado cubano que desembarcó en los Estados Unidos en 1980. La primera oleada masiva de exiliados cubanos a los Estados Unidos se dio en 1959, inmediatamente después de la Revolución Cubana. Entre 1960 y 1962, más de 15.000 niños fueron enviados al país norteamericano por sus padres en la famosa Operación Peter Pan. Estos niños fueron dados en adopción hasta que pudiesen reencontrarse con sus progenitores. Luego de esto hubo muchos más exilios masivos, en 1961, en 1965 y en 1971. Muchos cubanos se escapaban y se siguen escapando de su país en balsas caseras, enfrentándose a más de 140 kilómetros de mar abierto con la posibilidad de enfrentar enormes tormentas o de quedar varados días y días hasta morir de hambre o sed. Los tiburones son una amenaza constante para aquellos que se caen de sus precarias embarcaciones. Entre 1965 y 1973, Estados Unidos posibilitó 2 vuelos diarios desde la playa de Varadero a Miami, los famosos Freedom Flights. Se estima que más de 250.000 cubanos emigraron a Estados Unidos en ese periodo. Entre abril y octubre de 1980, tras un enfrentamiento armado entre cubanos que pedían asilo y los guardias de la Embajada de Perú en Cuba, Castro dijo que cualquiera que quiera dejar Cuba puede hacerlo, pero quienes dejan el país son la peor escoria. De esta manera se dio el éxodo que da inicio a la película. En mayo de 1980, Fidel Castro abrió el puerto de Mariel, Cuba, con la aparente intención de permitir que algunos cubanos se reunieran con sus familiares en Estados Unidos. En 72 horas, 3.000 embarcaciones americanas iban hacia Cuba. Pronto resultó evidente que Castro obligaba a los barcos a llevar no solo a los familiares, sino a la escoria de sus prisiones. De los 125.000 que llegaron a la Florida, se estima que unos 25.000 tenían antecedentes penales. Las cifras de personas con antecedentes penales lógicamente son estimativas. Fueron como máximo 40.000 entre presos y pacientes psiquiátricos. Jay, no, way. No. Been in a mental hospital? Oh, yeah. And they both coming over. A pesar de esto, la gran mayoría de esos 40.000 habían sido encarcelados en Cuba por estar en contra del comunismo, por rechazar el servicio militar o por comprar alimentos o pertenencias en el mercado negro. Por este motivo, Estados Unidos detuvo a solo 1.774 por ser delincuentes serios o violentos, a los cuales se les denegó la ciudadanía. A pesar de que es un personaje ficticio, podemos decir que dentro de esas casi 2.000 personas se encontraba nuestro personaje de hoy. La realidad es que Tony Montana no necesita mucha introducción, es uno de los personajes más icónicos del cine y también uno de los más pedidos en este canal. Scarface fue guionada por Oliver Stone y dirigida por Brian De Palma. Dura casi 3 horas que realmente se pasan volando. Es una remake de la película Scarface del año 1932, aunque no respeta el guión a rajatabla. Por ejemplo, en la original el protagonista, Tony Camonte, es un inmigrante italiano que llega a los Estados Unidos y va escalando en el mundo de la mafia hasta conseguir todo. En la película de 1983, la actuación de Al Pacino es descomunal, al igual que la de Steven Bauer, Michelle Pfeiffer y la música de Giovanni Giorgio Moroder. But everybody calls me Giorgio. Al comienzo del film está Tony siendo interrogado por la policía estadounidense, los cuales lo estaban tanteando para ver si era una persona a la cual podrían darle su ciudadanía y libertad dentro del país norteamericano. Lo vemos como una persona inteligente que responde elocuentemente con un inglés bastante fluido, según él lo aprendió viendo películas. A pesar de esto, la cicatriz en su cara lo delata. Los oficiales notan que Tony tuvo un pasado picante en Cuba y además tiene un tatuaje en la mano que ellos tildan de carcelario. This was when I was a kid. You should see the other kid. You can't recognize him. And this? Tras presionarlo, Tony confiesa haber estado preso en Cuba, pero que no es ningún criminal o ladrón. Afirma que lo metieron preso por haber cambiado dólares a un turista canadiense. También manifestó haberse cansado del comunismo, de que controlen todo lo que hace, que no pueda prosperar y que tenga que usar siempre las mismas cosas y la misma ropa de mierda. De todas formas, se lo llevan contra su voluntad a la Ciudad Libertad, un centro de detención para los cubanos que no eran aceptados en Estados Unidos. Yendo al centro de detención, ya notamos una de las características más notables de Tony, su liderazgo. En el colectivo lo regaña a su amigo porque no dijo lo que tenía que decir. Más allá de que su plan no funcionó, esto nos da la pauta de que Tony había planeado todo para que ingrese él y sus colegas al país sin problemas.
Ya en el centro de detención, su amigo Manny habla con él porque si mataban a Emilio Revenga, un comunista del gobierno de Castro que fue expulsado de Cuba por traición, iban a darles la libertad. Tony acepta el trabajo y lo matan. ¡Libertad! 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 ¡Revenga! Ya como ciudadano legal de los Estados Unidos, Tony consigue trabajo de limpiaplatos en un puesto de comida cubano. Una persona con su ambición no está para nada conforme ahí, por lo tanto, ante la primera oportunidad de escalar, se iba a marchar. Mira a las personas con dinero y los envidia, quiere a toda costa estar en esa situación. Demonios. They ought to be picking gold from the street. Por medio de Manny se contactaron con 2 distribuidores de drogas cubanos y le dieron el trabajo de transportar, pagándoles $500 a cada uno. A pesar de que esto, para la situación en la que se encontraban, era muchísimo dinero, Tony se enoja diciéndoles que lo estaban estafando, que mínimo le tenían que pagar el doble. Acá notamos varias cosas de nuestro personaje. Su ambición no tiene límites, es un gran negociador, no le tiene miedo a nada, tiene una actitud apabullante y estuvo en el ejército. Luego de haber negociado como un profesional, acepta el trabajo de comprar y llevar coca por $5.000 y renuncia a su trabajo. Hey, what you guys doing? There's a lot of dishes to be washed. Wash them yourself, man. Coño! I retire. De las 4 personas que estaban yendo a hacer la transacción, el único verdaderamente enfocado, pensando cada detalle, es Tony. Me, nobody else. Okay. I'm not out in 15 minutes. Something's wrong. Okay? Dentro del departamento con el colombiano las cosas se empiezan a complicar porque estos les quieren robar el dinero. A pesar de esto y de que iban a matar a su compañero si no les decía dónde estaba el dinero, Tony se quedó callado y lo mataron enfrente de él con una motosierra. Luego de esto y justo cuando estaban por hacer lo mismo con nuestro personaje, entra Manny con el otro cubano en escena y terminan matando a todos los colombianos, quedándose con el dinero y la droga. Tony demostró ser una persona muy impulsiva, matando al colombiano en medio de la calle frente a todas las personas. Si bien en ese momento le salió bien la jugada, más adelante su impulsividad lo iba a terminar matando. I need a guy with steel in his balls, Tony. Huh? A guy like you. And I need him around me all the time. Si bien Manny hizo el primer contacto con el mundo de la mafia, quien se destacaba ahí era Tony. Nuestro personaje fue escalando rápidamente de la mano de Frank López. We are running a string of mules from Colombia. You do good on that. But do some other things. I'm just trying to be friendly, you know. God, I have enough friends. I don't need another. Especially when I just got off a banana boat. Tony se sentía atraído por Elvira Hancock, la pareja de Frank López, quien era hasta ese momento su jefe. El origen de esa atracción, a nuestro modo de ver las cosas, se remonta a la obsesión que para Tony significaba tener algo que era difícil de conseguir. Era el desafío de conseguir el amor de una chica que al principio no le hablaba o le decía que no quería saber nada de alguien que había venido en un barco de bananas. Esta atracción nos da un poco más de información sobre Tony. Su ambición está presente en todos los ámbitos de su vida. How do you know? I know. The eyes, chico. They never lie. Elvira, además de denigrarlo y de ser antipática, era la pareja de su jefe. Después de la reina Isabel, no había persona más difícil para tener una relación con Tony que Elvira Hancock. Lesson number 1. Don't underestimate the other guy's greed. Si bien al comienzo de la película nos damos una idea de que Tony es una persona que tuvo un pasado turbio, el encuentro con la madre nos lo termina de confirmar. Al entrar a la casa, su hermana se emociona, pero su madre lo mira bastante mal. Gina le dice que quiere ser peluquera y él responde que no tiene por qué trabajar nunca más, que tanto ella como su madre están salvadas porque él triunfó. Mama, please, please, what are you saying? That's your son! Son! I wish I had one. He's a bum. A pesar de que su madre lo echa de la casa, su hermana sale y le dice que ella lo sigue amando, se abrazan, le da los $1000 que su madre había rechazado y Tony se va. Cuando se sube al auto también nos damos cuenta de que Tony es alguien muy celoso y posesivo. Hey! Stay away from her. Cuando va a Bolivia, negocia con Sosa como si estuviera él al mando. Otra demostración que no le tiembla el pulso ni siquiera con alguien tan poderoso. Luego de que matan a Omar Suárez, Tony le demuestra a Sosa que no es ningún soplón y que lo único que tiene es su palabra. Termina haciendo un negocio con él sin siquiera consultarle a López. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one.
You can't lose money. No way. We make 75 million. Luego de que casi muere en el bar, Tony, herido, va con sus hombres a la oficina de Frank y lo mata a él y al policía corrupto, pero deja vivo al que trabajaba con Frank en una de las escenas más épicas de la película. What about Ernie? You want a job, Ernie? Sure, Tony. Okay, then you call me. Y, aprovechando de que Frank estaba muerto, Tony va a buscar a Elvira. You come with me. Con el camino despejado, Tony llega a la cima del mundo. Lujos, lujos y más lujos. Se casa con Elvira, abre un salón de belleza para la hermana, vive en una mansión, tiene varios negocios rodando y está facturando cada vez más con el tráfico de drogas. Pero al final de esa escena la vemos a Elvira drogándose, tomando whisky, fumando y con cara de preocupación y tristeza. Esto nos indica a nosotros, los espectadores, que las cosas no andaban tan bien como aparentaban. En la escena donde Tony se descontrola en el restaurante, le habla a todas aquellas personas que se hacen pasar como buenos ciudadanos y que lo miran mal a él y lo persiguen, cuando en realidad muchos de ellos hicieron su fortuna a base de engaños, fraudes y corrupción. Por ejemplo, el policía que Tony sobornaba o el banquero al que le daba una parte de sus ganancias para que le lave el dinero. Tony explotó porque se cansó de que tanta gente sea tan hipócrita y que le chupen la sangre. Esta escena nos da el pie a hablar de una revelación importante y deprimente en la vida de nuestro personaje. Como sabemos, Tony quería a toda costa tener un hijo, lo manifiesta en la escena con Elvira y Manny en el restaurante. En la escena de la pileta, le dice que le gustan los niños y también cuando estaba con Sosa. Más que un deseo profundo de Tony, creemos que es simplemente otra ambición que probablemente luego de cumplirla la vea y no le llame la atención, tal como hizo con Elvira. Tony busca desesperadamente algo que le dé sentido a su vida, algo que lo haga sentirse pleno. Pensó que era el dinero y se llevó una gran decepción. Pensó que era Elvira y le pasó lo mismo. Pensaba que podría llegar a ser un hijo, pero seguramente le habría sucedido exactamente lo mismo. Esto es una constante en la vida de Tony. Primero ambicionar, luego conseguirlo y finalmente decepcionarse. This is what it's all about. Forget it. This is what I work for. Tony. Luego de estar en la cima, la mentalidad de Tony y sus adicciones lo empiezan a perjudicar. La caída es inevitable. Mientras contaba la recaudación del día, más de $1 millón, lo atrapa la policía. Estaba siendo filmado y varias de las personas que estaban contando dinero con él eran oficiales encubiertos. Luego de esta situación, su abogado le dice que como mínimo iba a ir 3 años a la cárcel. Como Tony no quería volver a la jaula, recurre a Sosa en Bolivia, una persona con más contactos y poder que él. Sosa aceptó ayudarlo, pero con la condición de que él mate a una persona que estaba hablando de su organización en la televisión y que iba a salir en un programa para todo el mundo si nadie lo detenía antes. Tony acepta y va junto a un especialista en asesinatos de Sosa a Nueva York. Colocan una bomba en su auto y va todo bien hasta que en él se sube su esposa y sus 2 hijos. Tony se niega a reventar ese auto y termina matando al sicario de Sosa. Después de haber tomado esa decisión, Tony Montana cavó su propia tumba. En el negocio en el cual estaba metido, lamentablemente tendría que haber tenido la sangre fría y matar a toda la familia para poder seguir reinando, o por lo menos haber encontrado la manera de matar solo a la persona en cuestión. Y lo peor de todo, asesina a Manny porque se enteró que estaba con su hermana. We got married just yesterday. We were gonna surprise you. Luego de matar a Manny, vuelven a su casa, su hermana lo quiere asesinar y es ahí cuando entran los hombres de Sosa para matarlo. I love you. And I love you too, you know? El final es tan épico como triste. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend.
A pesar de haber tenido un presupuesto de 25 millones de dólares y haber recaudado 65, la crítica no fue buena con este film. ¿Pero por qué? Si hoy la consideramos como una obra maestra. Tengamos en cuenta que le pega de lleno al famoso sueño americano. Por así decirlo, muestra la cara mala del materialismo. Se mete en las entrañas de la ambición y de lo enceguecida que puede estar una persona por buscar más dinero y más poder a costa de cualquier cosa. Los 80s y los 90s fueron décadas totalmente centradas en esto, en tener cada vez más sin que importe mucho lo demás. El consumismo descontrolado fue un pilar de esos años. De hecho, las películas que se estrenaban y ganaban premios eran las típicas Yanquilandia, donde una persona que no tenía nada lo lograba todo y terminaba con un final feliz. Algunas obras maestras hacen temblar un poco la tierra antes de ser reconocidas. Podemos citar a La Naranja Mecánica, por ejemplo, aunque esto también se puede llevar a cualquier otro ámbito artístico. Come on. The last time you're gonna see a bad guy like this. To the bad guy. Come on. The last time you're gonna see a bad guy like this.